Hola, ¿qué tal? Familia de osteópatas enamorados de la osteopatía visceral. Comenzamos en este primer vídeo para osteopatía visceral hablando de la cavidad torácica, ¿vale? En este caso vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la fisiología, la biomecánica, la articulación visceral y los movimientos de todo lo que hay dentro de la cavidad torácica, sobre todo hablando de órganos, el corazón y pulmones izquierdo y derecho. ¿Eh? Bueno, nos vamos a adentrar en esta manera, de esta manera en los conceptos de osteopatía visceral, entendiendo, comprendiendo que la función de los órganos tiene que ver con la estructura, es decir, con todo lo que es el aparato musculoesquelético, ¿vale? Es decir, que la función depende de la estructura y la estructura depende de la función. Quiere decir que, como concepto, recordar que cualquier disfunción, eh, algo que no esté bien en su sitio, algo que no se mueva en su eje de movilidad correcto a nivel musculoesquelético, va a influir en la posición y en la fisiología, la biomecánica y funciones de los órganos que estén influidos directamente por esto, tanto a nivel nervioso como vascular, como de movilidad y viceversa. Es decir, cualquier disfunción que haya a nivel orgánico, a nivel visceral, a nivel de un órgano, no esté funcionando bien, irritado, ya sea por irritación, por infección, por una mala movilidad o por un estrés, va a afectar directamente también a la estructura, con lo cual cualquier problema, tanto de un lado como del otro, puede ser el reflejo del otro lado. ¿Vale? Para ello vamos a comenzar por hablar de la anatomía, ¿vale? Ya hemos visto lo que hay dentro de la cavidad torácica, no vamos a ahondar en la anatomía básica, ¿vale? Sino que vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? Y comenzamos por hablar de las estructuras que hay, tanto por arriba, los límites que hay por arriba, por abajo, por los lados, por adelante y por atrás, que como sabéis que la cavidad torácica, la zona intratorácica, está envuelta de estructuras musculoesqueléticas, ¿vale? En este caso, por adelante está el esternón y los cartílagos esternocostales, las costillas a nivel lateral y por detrás la columna dorsal de más o menos de 1 a más o menos de 10, sobre todo, ¿vale? Y por arriba y por abajo está cerrado por diafragmas. Zona baja por el diafragma inferior, el diafragma muscular muy implicado en la respiración y en todo lo que tiene que ver con el bombeo de todo el sistema visceral y la comunicación entre la zona visceral supradiafragmática y las vísceras infradiafragmáticas, ¿vale? En el interior de la cavidad torácica hay una serie de fascias, ¿vale? Que recubren a los órganos y estas principales son la más superficial, que es las pleuras, que es lo que recubre a pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿vale? Con su capa externa y capa interna, como cada una de las vísceras y su movilidad entre ellas. Y en el centro está la cavidad mediastínica y mediastino, que recubre todos los órganos y el paso de las estructuras que vienen de arriba hacia abajo. Dentro del mediastino encontramos el pericardio, que es la funda, la fascia que recubre directamente a el corazón. ¿Eh? Relaciones estructurales que tenemos que tener muy en cuenta porque hay relaciones muy estrechas con toda esta cavidad. Es recordar las vértebras dorsales por su relación tanto estructural, tanto de posición, tanto de movilidad, como de los nervios, las ramas simpáticas que van a inervar esos órganos, recordar que salen de esas columna dorsal, ¿vale? La relación estrecha que tienen estos órganos de esta cavidad con las articulaciones costovertebrales y las articulaciones costotransversas y por delante también las articulaciones del esternón,
costales y los, eh, los cartílagos que envuelven o que van a comunicar el esternón con las costillas, ¿vale? Las relaciones que tenemos directas también en este lado son las articulaciones con los tubos que pasan por el mediastino, por la zona central de esa cavidad torácica, que van hacia el diafragma y atraviesan a este. El diafragma tiene 3 orificios por los que pasan, como sabéis, 3 estructuras muy importantes y principales, como son la aorta, por donde va la sangre, la cava, por donde retorna la sangre, y el esófago para el paso de los alimentos hacia los órganos infradiafragmáticos. ¿Vale? Cuando hablamos de articulaciones viscerales, como hemos visto en los apuntes anteriores, estamos hablando de movilidad entre vísceras o movilidad entre esas fascias que envuelven a esas vísceras y estas a su vez la comunicación que tienen con la estructura y el músculo. ¿Vale? En el caso de la cavidad torácica tenemos dos medios principales, como es la pleura, como hemos dicho, envuelve al corazón y tiene esa capa interna y esa capa externa. ¿Vale? La capa externa de la pleura está estrechamente adherida a las costillas y los músculos intercostales, ¿vale? Y la capa visceral es la que está en comunicación, en roce con los pulmones, el tejido directamente pulmonar, y esta sí que tiene una mayor movilidad. ¿Vale? Entre medio de las capas hay eh, líquido, ¿vale? Que este líquido lo que va a hacer es que facilite ese movimiento sin que se separen entre ellas, pero va a mantener la movilidad, la buena movilidad entre ellas. En la zona central, como hemos dicho, está el pericardio que envuelve el corazón y el mediastino que envuelve a pericardio y todas las estructuras que vemos aquí en la imagen en la zona central, como son las tuberías, los bronquios principales y demás, ¿vale? Y estas se mueven directamente, en el pericardio se mueve con respecto al mediastino, el mediastino se mueve, tiene una articulación visceral, la capa parietal mediastínica con la capa parietal de la pleura, de los pulmones, se mueven entre ellas. Esto le llamamos articulación visceral. Es indispensable que haya una buena movilidad de estas. Si hablamos de sujeción, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito más del corazón. Y el corazón tenemos que tener en cuenta que tiene unos medios de sujeción, como todos los órganos, ¿vale? Que les vamos a llamar ligamentos, aunque estos ligamentos son pliegues, en este caso, del pericardio. ¿Vale? Entonces son ligamentos pericárdicos y estos ligamentos, esta funda que envuelve a el corazón, van a ir, como vemos aquí en la imagen derecha, de color amarillento, para que se vean mejor. Hay por abajo, hay por detrás, hay por arriba y hay por delante. ¿Vale? Estos ligamentos los llamamos, pues, tal y como es su estructura. Pues por arriba, como veis, tenemos que van a las vértebras cervicales bajas, ¿vale? Otras por arriba que van al esternón, al manubrio esternal, otras por abajo que van a la zona baja del esternón y el chifoides, y por abajo también que se adhieren directamente al diafragma. Y también por atrás, pues tenemos a la columna dorsal y a las tuberías tráquea que viene en esa zona. ¿Vale? También tenemos a los lados, aunque no vemos directamente en la imagen, no se aprecia, pero tenemos a los lados ligamentos que van a la pleura, que unen la pleura con el pericardio, el mediastino, ¿vale? Con lo cual lo que vemos es una red de repliegues de esa fascia, ¿vale? Que llamamos ligamentos, que están fuertemente adheridos por arriba, por abajo, por los lados, y esa red hace que se mantenga en su lugar, pero depende estrechamente de cómo están, pues como hemos visto, las vértebras, el esternón, el diafragma y todas esas estructuras que hay alrededor dependerán directamente de cómo se sitúe y cómo
sea el eje de movilidad, en este caso, del corazón, ¿vale? Eh, ¿Quién aporta la sangre al corazón? Pues a través de la aorta salen las arterias coronarias, que son las arterias que llevan la sangre al corazón para su funcionamiento. No estamos hablando de la circulación global del sistema cardiovascular, sino de la circulación de la sangre que va directamente al corazón, ¿vale? Para su funcionamiento. Y también tenemos el retorno que sale de las venas coronarias al seno coronario, que está en la zona interior, y a la vena cava para su drenaje, ¿vale? Como inervación, punto importante recordar que la rama simpática, que va a inervar al corazón, es decir, controlar sus funciones, ¿vale? Sale de la rama simpática de las vértebras D1 a D4, ¿vale? Con lo cual, recordar cualquier disfunción en esta zona, cualquier bloqueo, cualquier rigidez de esta zona o el pericardio repercutirán a una o a otra, ¿vale? Como sabéis, vemos un montón de casos que vienen a consulta directamente aquejados por sobrecargas en esta zona, mala postura en esta zona, rigidez, tensiones, contracturas en esta zona y podrían tener una relación directa con, como vemos, con pleura y con corazón, pericardio, mediastino, ¿vale? También hay una serie de células miocardíacas autónomas, es decir, una inervación autónoma que va directamente a los músculos del corazón para una regulación inconsciente, ¿vale? Y también eh, el nervio vago, el nervio frénico, también tienen una inervación, un papel importante en las funciones del corazón, de cualquier disfunción en estas o en su recorrido, como veis estrechamente con el nervio vago que viene del cráneo para las funciones parasimpáticas, las funciones de recuperación, aquellas funciones de drenaje, de mejora del bienestar y también del nervio frénico, de la relación directa con el diafragma y a su vez con la respiración, papel principal que tiene el diafragma. Ahora vamos a hablar de los bronquios y de los pulmones. Como veis, tenemos un tráquea, un bronquio principal que está en esa zona mediastínica y de esa zona mediastínica hay una abertura que va al interior de los pulmones, es decir, atraviesan la pleura, ¿vale? Para adentrarse en los pulmones a través de esos bronquios, esas ramas bronquiales, ¿vale? La situación que tienen los pulmones es más o menos a unos 3 centímetros por debajo de la costilla, ¿vale? Y los pulmones ocupan un espacio aproximado entre de 1 y de 12, ¿vale? Y como sabéis, pues se apoyan en el diafragma y por delante en las costillas externor, ¿vale? Los bronquios también es importante tener una visión global tanto de los pulmones como de los bronquios y de esa bifurcación de la tráquea, ¿vale? Que se produce más o menos a la altura de D4, D5, ¿vale? Cualquier disfunción, no hace falta repetirlo, pero lo repetiremos una y muchas veces durante la formación, dependen de la estructura y dependen de la función, ¿vale? Y también tenemos los pulmones, la parte más baja, ¿vale? Recordar que el derecho está un poquito más alto, es un poquito más pequeño, tiene diferencia entre uno y otro porque en el lado derecho tenemos un hígado un hígado que es el órgano más grande de esa zona, que ocupa más volumen, ¿vale? Y tiene más consistencia en la zona infradiafragmática. De ahí que el pulmón derecho esté un poco situado más arriba y sea más pequeño, ¿vale? Las sujeciones del pulmón, sujeciones de la pleura, esa fascia que recubre al pulmón, están, y esto tenemos que, a la práctica, veréis que damos un papel muy importante a esta zona porque está estrechamente relacionado no solo con las costillas, como es lógicamente entendible, sino
también hay una relación directa en la sujeción en la cúpula superior pleural, ¿vale? Que esos repliegues ligamentosos se atan a las cervicales bajas y a la primera costilla y clavícula. Entonces ahí tenemos una relación directa con el desfiladero torácico. Es decir, ya podemos empezar a relacionar, por ejemplo, problemas de esta zona con problemas que tengan que ver con el pulmón, con la pleura, como hemos visto, su relación directa con el diafragma, directamente con el hígado, a través de esa red fascial que puede afectar al estrecho, al desfiladero torácico, con lo cual relaciones de dolor o disfunciones del hombro con estas zonas que estamos comentando, ¿vale? Entonces, recordar todas estas relaciones, recordar las sujeciones, la adherencia que hemos comentado antes, la pleura parietal, la externa del pulmón, está fuertemente adherida a las costillas, al tórax, y la pleura visceral, que es la que está en comunicación, está tocando, deslizándose con los pulmones a cada uno de los lados. Y luego también tenemos un ligamento interpleural, que es un ligamento en la zona central, en la zona del mediastino, que comunica, que atan a el pulmón derecho con el pulmón izquierdo, ¿vale? Fisiología de los movimientos. Súper interesante comentar que el corazón y los pulmones se mueven de a una, ¿vale? Como ya hemos visto en los apuntes de la fisiología visceral, sabemos que hay un movimiento, una motilidad, que es un movimiento propio, intrínseco de cada uno de los órganos, ¿vale? En este caso depende mucho también del corazón, la vibración que produce el corazón y las pulsaciones, esas contracciones del corazón, pues imaginaros 100.000 pulsaciones al día de promedio, pues imaginaros la de veces que se está moviendo y que está haciendo una vibración en el resto de órganos, sobre todo en los pulmones, pericardio, mediastino, pleura, que son los que están más puntos adyacentes a esto, ¿vale? El movimiento propio, el movimiento de motilidad de los órganos de la cavidad torácica, como vemos en la imagen, se representa por una anteriorización de los pulmones y esa anteriorización se suma a una rotación externa, ¿vale? Los dos van hacia afuera, con lo cual este movimiento pulmonar, este movimiento de los pulmones derecho e izquierdo, hacen que el corazón se vea arrastrado hacia adelante, empujando a el esternón, ¿vale? Con lo cual, una buena mecánica estructural de toda esta zona, de la columna dorsal, de las costillas y del esternón, debe de haber una buena mecánica, una buena fisiología, el movimiento estructural para que pueda darse este movimiento, ¿vale? ¿Por qué damos papel principal a los pulmones, a la pleura y no al mediastino? Pues porque a nivel embriológico es curioso que los pulmones son los órganos que se forman en la mitad del proceso, en el final del proceso embriológico, pero no por ser los últimos o los menos importantes, sino que de hecho son los que tienen más fuerza, los que crecen más rápido y con más fuerza, y por eso empujan fuertemente al corazón hacia adelante y se produce ese movimiento de tipo rueda dentada en los que esa rotación externa de pulmón derecho y pulmón izquierdo empujan al mediastino hacia adelante, ¿vale? Importante en este caso, bueno, como en todos, pero no cabe de más comentarlo, el anamnesis es prioridad. ¿Por qué? Sobre todo por las contraindicaciones que nos puedan hacer andar con ojo en según qué técnicas y según qué realización, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es preguntar, todo lo que necesitemos de cosas asociadas que hayan habido en el pasado, como por ejemplo, pues, qué operaciones has tenido, cuánto tiempo hace, si has tenido infecciones que tienen que ver con
directamente con las articulaciones viscerales de estas zonas, por ejemplo, pequeñas infecciones de la pleura, pulmonías, traqueotomía, pequeñas embolias pulmonares o problemas del corazón, pericarditis, pleuritis, pues todas aquellas cosas que nos pueden hacer pensar que es normal que haya adherencias en las capas articulares viscerales, ¿vale? Y luego pues todas las enfermedades que haya habido y todas las pruebas diagnósticas que podamos complementar para llegar a un buen razonamiento clínico, ¿vale? ¿Qué sintomatología hay? Es importante para entender que el dolor o las afecciones asociadas, al final lo último que aparece o que da sintomatología en casi todos los casos es el órgano, con lo cual antes de que aparezca el dolor orgánico, el dolor tipo cólico, el dolor interno, hay unos dolores que se reflejan más al exterior, en forma de dolor facial externo o de dolor muscular, musculoesquelético, de dolor de irritación del tejido blando periférico, con lo cual podemos anticipar los problemas que pueda haber de mayor importancia viscerales. A la exploración clínica, la exploración convencional, que también tenemos que tenerla en cuenta, tanto para saber lo que hace el médico, lo que hace el sanitario y lo que también obviamente podemos complementar a nuestras pruebas y nuestros test de valoración y de tratamiento, como son la auscultación a través de sonidos y ruidos que nos pueden ayudar a ver, a detectar ruidos viscerales, ruidos que haya que nos hacen pensar que haya o líquido o que haya adherencias, ¿vale? Falta de elasticidad en la pleura, en el mediastino, ¿vale? También nos puede ayudar a hacer una buena ocultación, ir a la presión arterial, medirla en la exploración clínica, como sabéis, se mide en un brazo, ¿vale? El pulso, importante el pulso, la calidad del pulso, tanto la frecuencia como la amplitud y la simetría del pulso periférico y también otras pruebas de diagnóstico que podamos complementar, como son las ecografías, la resonancia, el TAC, ¿vale? Para ver esas estructuras. Si hablamos de test más puramente osteopáticos, viscerales, ¿vale? Recordar que no podemos obviar la estructura, es decir, la movilidad de toda la caja torácica y la columna dorsal, sobre todo, ¿vale? Que estos órganos y estas vísceras, estas articulaciones viscerales van a depender también de la movilidad, de cómo esté la movilidad estructural, ¿vale? Y después, pues, también, obviamente, la motilidad, que es el movimiento que hemos hablado intrínseco de los órganos, que es importante y estos van a ser los que den la clave para que la función orgánica no se vea afectada, ¿vale? Así como otros test que conozcamos y que podamos asociar a los mismos, ¿vale? Recordar que también cuando hablamos de técnicas osteopáticas puramente viscerales, ¿vale? Tenemos, pues, en primer lugar, todas aquellas que estiren y que movilicen, pues, tanto la estructura como los ligamentos, recordar los repliegues de esas fascias, de la pleura, del mediastino, pericardio, todas esas estructuras que hemos comentado antes, es importante que sean flexibles y que tengan una movilidad correcta, con lo cual ya el simple hecho de conocer la movilidad global y específica de cada una de esas estructuras nos va a ayudar a que haya una mejor funcionalidad de las mismas, ¿vale? Pues realizaremos también técnicas osteopáticas viscerales de compresión y descompresión, sobre todo de la clavícula y el esternón, afectarán directamente, como habéis visto, a corazón y a mediastino y pleura, sobre todo, ¿vale? Técnicas combinadas que van a, por ejemplo, pues una técnica de estiramiento de la columna vertebral combinada con una
con una técnica de motilidad, de inducción del mediastino, o combinar la respiración con un estiramiento y con una técnica de motilidad. Se pueden combinar de todas las maneras que se nos ocurran y que estén dentro de un razonamiento del objetivo que queremos conseguir, ¿vale? Y luego, pues, como es lógico, la motilidad, ¿vale? Como hemos visto, esa escucha, esa inducción con o sin resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues como veremos en la práctica, cuando hablamos de escucha es colocar las manos de la forma adecuada para poder ver cómo se produce esa motilidad, cómo se produce ese movimiento sin realizar nosotros eh, nada concreto con nuestras manos, sino que dejamos ver cómo se mueve. Entonces vemos en qué eje de movilidad se está viendo arrastrado o si su movilidad es correcta o no, ¿vale? Como premisa básica, aunque ya lo veremos obviamente en la práctica, vamos a hacer primero esa escucha, vamos a realizar pues una presión sobre la estructura, en este caso en la cavidad torácica, vamos a sentir que presionamos esa estructura y debajo de esa estructura, pues por ejemplo el mediastino, y cuando una vez sentimos que estamos en el lugar adecuado, con la presión adecuada, nos vamos a separar, nos vamos a ir al tejido facial más superficial, como ya comentamos en los anteriores apuntes, y de ahí lo que vamos a hacer es sentir cuál es el movimiento y vamos a inducir ese movimiento, a favorecer el movimiento o exagerar el movimiento hacia dónde va, ¿vale? Para luego volver a hacer una escucha y entre medio, muchas de las veces es bueno realizar un still point, que es un punto de equilibrio, tratar de forzar ese movimiento de inducción hacia el movimiento facilitado para que haya un momento de parado, un momento en el que esa motilidad se para reordenarse, para reorganizarse y nosotros otra vez inducimos el movimiento hacia donde se ve el movimiento arrastrado facilitado, ¿vale? Eh, Cuando comentamos con resistencia, quiere decir esa motilidad que nosotros aplicamos resistencia en alguna de las estructuras, en alguna estructura, ya sea musculoesquelética, estructural o la estructura visceral, y a uno lo paramos, lo sujetamos para ver cómo se mueve el otro con respecto a ese. Eso es lo que llamamos una motilidad de técnica con resistencia o contra resistencia, ¿vale? Vale, vamos a acabar por comentar qué conclusiones sacamos de esto y es que al final tenemos que entender que el cuerpo, el organismo, el sistema lo que busca es siempre un equilibrio, siempre una armonía, siempre una homeostasis, ¿vale? Y eso es a lo que va a dar prioridad, ¿vale? En este caso hemos comenzado por hablar de la cavidad torácica, por entender que prioridad uno para el sistema nervioso central y autónomo, ¿vale? La prioridad uno es el sistema de defensa, el sistema primitivo de supervivencia. Y ahí el corazón, es decir, el bombeo de la sangre y la respiración es prioridad uno, ¿vale? Por lo cual es importante que haya un buen equilibrio entre estos, un equilibrio entre estos y el diafragma, un equilibrio entre estos y el aparato locomotor, ¿vale? Es importante también tener en cuenta cuando hablamos del concepto de fascia, ese tejido que recubre el todo, que va teniendo repliegues a lo largo de todo el organismo, ¿vale? Y como habéis visto, pues esas fascias profundas que envuelven pues, esa pleura que envuelve a los pulmones y tienen unos repliegues que pasan por el mediastino y es que les llamamos ligamentos interpleurales y envuelve el pulmón del otro lado, ¿no? Y esos repliegues van a hacer que un mismo tejido al final envuelva a varios órganos, a varias vísceras, a varias estructuras, tanto superficiales como profundas. De ahí entender que una tensión en un lado puede afectar a sus estructuras adyacentes y que un movimiento, que una estructura, un movimiento, una fascia va a responder a adherencias que haya en esa zona, a ver como esos nudos fasciales que van a afectar que el movimiento
intrínseco de esas fascias va a ir hacia esa tensión, ¿vale? Y los demás órganos, vísceras del resto del cuerpo se van a ver como arrastradas hacia ese lugar, ¿no? Y de ahí sacar conclusiones en nuestro razonamiento de qué puede estar pasando para tener una visión global del sistema, en este caso visceral, el sistema fascial, ¿vale? Una cosa importante, hablando también de las cicatrices y de estas capas fasciales y de, en este caso, la pleura, el mediastino, es las cicatrices. Eh, Aunque antes las cicatrices, pues obviamente a nivel superficial, pues eran mucho más grandes, eran mucho peores, pero igualmente tener en cuenta que cualquier función, cualquier atravesar la pleura para llegar a una operación eh, intrapleural, es decir, en los pulmones, va a tener que atravesar esos tejidos y esa capa eh, de la pleura parietal y visceral se va a ver arrastrada y por tanto ese deslizamiento entre ellas, ese líquido pleural, se va a ver afectado y el eje de movimiento de esa estructura visceral va a verse modificado adaptándose a esa cicatriz, con lo cual siempre que haya una cicatriz, siempre que haya una operación, una infección concreta en un lugar específico, sería importante trabajarlo cuanto antes para recuperar la armonía y la movilidad de esa estructura, ¿no? Para que esa adaptación, que siempre la va a haber, tras, tras estos traumas, eh, esa adaptación sea lo mejor posible y también tengamos en cuenta pues el tratamiento en la infancia, ¿no? Vemos ahí un abanico muy importante que es muy guay de comentar porque a nivel visceral son muchos los adultos pues que cada vez más acuden pues, por problemas sobre todo intestinales, gastroesofágicos, problemas de dolor de espalda, que al final podemos ver que es asociado a problemas viscerales, pero son pocos los niños que acuden o que hay el conocimiento de estos tipos de tratamientos, ¿no? Y obviamente, como hemos dicho, todas esas adaptaciones, enfermedades pasadas, ya desde la infancia va a tener una gran repercusión en el adulto, con lo cual es muy importante abarcar a los niños, abarcar a este tipo de enfoque desde muy temprano en la infancia para poder tener resultados, una vida de más calidad, una vida más saludable, ¿vale? Bueno, hasta aquí esta presentación. Muchas gracias a todos. Nos vemos en nuevos vídeos. Muchas gracias. Chao. Espero que estéis genial y que paséis una feliz semana. Gracias.